Hola, somos estudiantes de la Universidad del Tolima. En el día de hoy hablaremos de la pedagogía del siglo XX. Nuestro CIPAS está conformado por Wendy Gutiérrez, Dani Guzmán, María José García y quien les habla, Leslie Suárez. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el mundo presenció grandes cambios y transformaciones. Producto del surgimiento del imperialismo, está siendo la segunda fase del capitalismo. Durante este siglo se presentan acontecimientos de gran importancia para la historia de la humanidad, como lo es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y el surgimiento del fascismo y el nazismo. Como continuación de la Segunda Revolución Industrial, se realizaron avances y desarrollos. Estos cambios que se presentaron ante la sociedad posibilitaron el desarrollo y los cambios económicos, industriales, surgimientos de nuevas ideas y conocimientos científicos. En este ambiente de la primera mitad del siglo XX, donde surgen tres grandes vertientes en la pedagogía y se sintetizan en la lucha entre capitalismo y el socialismo. Estas corrientes son la escuela nueva o activa, pedagogía socialista y la escuela libertaria o anarquista. La escuela nueva o activa. Durante la primera mitad del siglo XX, los diversos estados se centraron en lograr que la educación llegue a todos los estratos sociales, especialmente en la educación inicial y primaria. Se valoró la educación no solo como remedio contra el analfabetismo, sino contra la miseria. Se consideraba que la educación era la clave para remediar a los hombres de la sociedad capitalista. Desde finales del siglo XX comienza a gestar el movimiento pedagogo que se conoce en Europa como Escuela Nueva y como Educación Activa. Características de las escuelas nuevas o activas. Puericentrismo. La reflexión del papel activo del estudiante en el proceso educativo. El hacer. Actividades manuales, el juego y el trabajo como centro del proceso educativo. El interés del estudiante. La motivación de la enseñanza parte del interés del muchacho. Estudio del ambiente. Es necesario que el estudiante tenga estímulos del ambiente que lo rodea. Autogobierno. Desarrollo de prácticas donde los estudiantes participan democráticamente de la escuela en contra del antiautoritarismo de la educación tradicional. El antiintelectualismo conducía a una desvalorización de los programas culturales y los conocimientos enciclopédicos. Proponía una organización más libre del conocimiento. Moral laica y naturalista. Se impulsa una visión científica, los fines son humanos, no sobrenaturales ni metafísicos. Un maestro facilitador. Mediante la observación, el maestro puede determinar las necesidades, formas de trabajo e inhibiciones de cada uno de sus alumnos, facilitando la actividad natural del niño a nivel físico e intelectual. Los principales exponentes de la escuela nueva son Adolfo Ferrier. El ideal de la escuela es la actividad espontánea, personal y productiva. Expone los principios que reúnen las escuelas nuevas. Se subraya la supremacía del espíritu, la individualidad, los intereses innatos, la responsabilidad individual y social, la cooperación, la coeducación. Hodeway. El fin de la educación no era extraer al niño de algún medio o desarrollarlo de acuerdo con algún modelo distante, sino ayudarlo a resolver los problemas que se iban presentando dentro del ambiente físico y social. María Montessori, su objetivo era que los alumnos aprendieran de forma integral, activa, práctica y autónoma. Ovide de Crowley fue impulsador de la escuela nueva. La escuela debe ser para el niño, para la escuela. La escuela anarquista o libertaria. La concepción anarquista influiría en algunas experiencias educativas y constituyeron la llamada escuela libertaria o escuela antiautoritaria, la cual se desarrolló básicamente en el escenario europeo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX, cuyo eje central sería la libertad como principio, medio y fin educativo.
Los principales representantes de la escuela anarquista son Willard Godwin, es el primero en reflexionar sobre la condición intrínsecamente corrupta del poder, planeando el antagonismo entre libertad, autoridad y sosteniendo que la libertad no puede encontrarse sin el libre concurso del individuo. Paul Romer propuso una educación racional y mixta como único modo de avanzar en la revolución anarquista, impulsando talleres que dan forma a los jóvenes en oficio para la colectividad, revalorizando el trabajo del obrero. Francisco Ferrer Guardia, la escuela concibe un escenario libre de jerarquías donde el profesor es un compañero y las prácticas autoritarias y el verticalismo, la religión y sus dogmas son desterrados de la convivencia y las tareas educativas. La pedagogía socialista se desarrolla en repúblicas experimento por la Gran Revolución Socialista de 1917, Revolución Rusia. En octubre de 1917 triunfa de revolución en Rusia, siendo el primer país en la historia en iniciar una sociedad socialista. Primer periodo. Se establece en octubre de 1917 e inicios de 1918, la potencia económica de la burguesía. Segundo periodo. Se desarrolla en 1918 a 1921 y se caracteriza por el ataque de los países imperialistas agrupados: Inglaterra, Francia, Polonia, Japón y Estados Unidos. Tercer periodo. Se caracteriza no por un comunismo de guerra, sino por una nueva política económica que signifique cierta reanimación del capitalismo. Cuarto periodo. Corresponde a la industrialización socialista 1926 a 1930. Quinto periodo. Este periodo significó la colectivización de la agricultura 1930 a 1934, la unificación y transformación de los pequeños campesinos individuales en grandes granjas colectivas. Sexto periodo. La nueva Constitución, que fue promulgada en 1936, expresa el desarrollo y la consolidación del poder de la sociedad, uno de los grandes desafíos que enfrentaban y tenía que resolver el nuevo Estado soviético. Era el problema de la educación, además de dicha metodología. Los representantes de la pedagogía socialista son Lev Vygotsky, habla de la interrelación que se establece entre el desarrollo de la lengua y el pensamiento, reconociendo la explícita y profunda interconexión que existe entre el lenguaje oral y el desarrollo de los conceptos abstractos y mentales. Menkarenko siempre creyó que el trabajo colectivo era el mejor medio para lograr la adaptación social de los seres, pues únicamente la sociedad impone tareas y responsabilidades. La escuela moderna es el modelo de escuela racionalista impulsada por el pedagogo Francisco Ferrer. Ferrer levantó su escuela aplicando las ideas anarquistas que había conocido en sus viajes por Europa. Las características de la escuela moderna: era un tipo de escuela al margen de las instituciones religiosas y del Estado. La enseñanza era conjunta entre chicos y chicas. Ofrecía clases para adultos, charlas para obreros y actividades lúdicas como teatro. Su tipo de enseñanza se basaba en hacer que en los niños y niñas se despertara el sentido crítico. Se basaba en la libertad del individuo. Las técnicas desarrolladas por Freinet. Freinet rechaza desde un principio el término método, prefiere el de técnica para llegar a la expresión pedagogía popular, el que equivale a pedagogía Freinet. Sus técnicas se adaptan al paso del tiempo. Por eso esta pedagogía es tan diferente de las que se definen como un conjunto de verdades definidas, proponiendo tener en claro en la utilización de sus técnicas de aprendizaje en el sentido de libertad y en el respeto por la naturaleza. Estas son algunas de las técnicas que Freinet desarrolla en sus talleres: el texto libre, los ficheros autocorrectivos, la conferencia y los trabajos manuales. Para terminar, queremos destacar esta frase de María Montessori: todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y este es el principio de cualquier guerra.
Cuando eduquemos para cooperar y ser solidarios unos con otros, ese día estaremos educando